Confiando en Dios, aunque la vida duela. Capítulo 3. La soberanía de Dios. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Salmo 33, 10-11. En 1902, un joven inglés bajó a desayunar y se encontró con que su padre estaba leyendo en la prensa la noticia de los preparativos para la primera coronación británica en 64 años. Durante el desayuno, el esposo se volvió hacia su esposa y le dijo: «Siento ver esto expresado así». Ella le preguntó: «¿De qué se trata?». Él le respondió: «Aquí hay una proclamación de que en una fecha determinada el príncipe Eduardo será coronado rey en Westminster, y no hay deo volente, es decir, no expresa si es la voluntad de Dios». Las palabras impactaron al joven porque en la fecha indicada el futuro Eduardo VII se enfermó de apendicitis y la coronación se tuvo que posponer. En esa época, a finales del mandato de la reina Victoria, el poder político, económico y militar del Imperio Británico estaba en todo su apogeo. Pero a pesar de eso, Gran Bretaña no pudo llevar a cabo su planeada coronación en la fecha indicada. ¿Fue la omisión de si es la voluntad de Dios en la proclamación y la subsiguiente postergación de la coronación solo una coincidencia? ¿Dos eventos sin ninguna relación entre sí? ¿O Dios hizo que al príncipe Eduardo le diera apendicitis para mostrar que él tenía el control? No sabemos por qué ocurrió así, pero una cosa sí sabemos y estamos seguros: sea que reconozcamos deo volente o no, no podemos llevar a cabo ningún plan sin que se exprese a plenitud la voluntad de Dios. La Biblia no deja duda acerca de ese hecho, y Santiago lo expresa muy claramente. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen: «Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero». Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir: «Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello». Santiago 4:13-15. El control absoluto de Dios. Dios tiene el control. Él es soberano. Él hace lo que a Él le place y determina si nosotros podemos hacer lo que hemos planeado. Esta es la esencia de la soberanía de Dios, su absoluta independencia para hacer lo que le satisface y su total control sobre las acciones de todas sus criaturas. Ninguna criatura, persona o imperio puede frustrar su voluntad o actuar fuera de sus límites. En el capítulo 1 establecí que para confiar en Dios en tiempos de adversidad, debemos creer en su soberanía, en su amor y su sabiduría. De estas tres verdades, la soberanía de Dios parece ser cuestionada con mayor frecuencia y fuerza. Parece que le permitiéramos a Dios estar en cualquier parte, excepto en su trono, gobernando su universo según su soberana voluntad. Hasta los devotos escritores cristianos, cuyos libros son útiles para muchos, pueden en sus escritos bajar a Dios de su trono. Una de las afirmaciones más comunes es que Dios se limitó a sí mismo voluntariamente a las acciones de los hombres para darles libertad. Por ejemplo, Andrew Murray escribió: «Al crear al hombre con una voluntad libre y hacerlo socio en el gobierno de la tierra, Dios se limitó a sí mismo. Se hizo dependiente de lo que el hombre haría. El hombre a través de su oración tendría la medida de lo que Dios podría hacer en bendición». Otros escritores cristianos no reconocen la mano controladora de Dios, ya sea dirigiendo o permitiendo cada acontecimiento de nuestras vidas. Uno, por ejemplo, dice que algunas veces el sufrimiento llega por el infortunio o accidente, que son cosas que suceden, y que el dolor se atraviesa en nuestro camino debido a circunstancias que están más allá de nuestro control. Nuestra respuesta a tales afirmaciones es más que simple discusión teológica. Si hay un evento particular en todo el universo que pueda ocurrir sin su control soberano, entonces no podemos confiar en Él. Su amor puede ser infinito,
pero si su poder y su propósito pueden frustrarse, no podemos confiar en Él. Usted me puede confiar sus más valiosas posesiones, y yo puedo amarlo, y mi deseo de respetar su confianza puede ser sincero. Pero si no tengo el poder o la habilidad de proteger sus objetos de valor, usted en realidad no me los puede confiar. Sin embargo, Pablo dijo que nosotros le podemos confiar nuestra más valiosa posesión al Señor. En 2 de Timoteo 1:12 dijo: Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Es decir, que podemos confiar nuestro destino eterno a Dios, pero ¿podemos confiarle problemas de esta vida? Los problemas me hacen dudar acerca de la soberanía de Dios. Sin embargo, debería ser evidente que la soberanía de Dios no empieza en la muerte. Como veremos en un próximo capítulo, su dirección soberana en nuestras vidas precede aún a nuestro nacimiento. Dios gobierna tan seguramente en la tierra como en el cielo, y permite, por razones que solo Él conoce, que las personas actúen en contra y desafiando su voluntad revelada, pero nunca les permite actuar en contra de su voluntad soberana. Para apoyar la afirmación anterior de que Dios nunca permite que las personas actúen contrariamente a su voluntad soberana, tenga en cuenta los siguientes pasajes de la Escritura. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16:9. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Proverbios 19:21. De nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Proverbios 21:30. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Eclesiastés 7:13. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Lamentaciones 3:37. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:15. Hacemos planes, pero estos solo pueden tener éxito cuando están de acuerdo con el propósito de Dios. Ningún plan en contra de su propósito puede tener éxito. Nadie puede enderezar lo que Él ha torcido o torcer lo que Él ha hecho derecho. Ningún emperador, rey, supervisor, profesor o entrenador puede hablar y hacer que algo suceda si el Señor primero no lo ha decretado o permitido. Nadie puede decir: haré esto o aquello y hacer que suceda si no es parte de la voluntad soberana de Dios. ¡Qué desafío! ¡Qué estímulo para confiar en Dios debería ser para nosotros este aspecto de su soberanía! ¿Alguien te quiere hacer daño? Esa persona no puede absolutamente ejecutar su malicioso plan a menos que Dios lo haya ordenado primero. En una ocasión hablé con un capellán militar, quien tuvo un enfrentamiento con un supervisor por un acto ilegal que éste le propuso que realizaran. Como resultado, el capellán supervisor escribió una carta muy crítica al jefe de capellanes, lo cual puso en peligro la carrera de mi amigo. ¿Es él simplemente la víctima de un acto de venganza cruel? De acuerdo con la Escritura, no. El perverso capellán puede escribir docenas de cartas, pero no puede terminar en absoluto con la carrera militar de mi amigo a menos que Dios lo permita. Y si lo permite, es porque la acción perversa es parte del plan de Dios para él. Nadie puede hablar y hacer que suceda si el Señor no lo ha ordenado. La experiencia de mi amigo no es la única. Miles de cristianos han experimentado injusticias similares en manos de profesores, entrenadores, compañeros y supervisores de trabajo. Tal vez usted también las ha experimentado. Y cuando esas cosas ocurren, siempre causan dolor. No podemos descartarlas con la expresión facilista de Dios tiene el control. Dios tiene el control, pero Él permite que experimentemos el dolor, el cual es muy real. Nos sentimos heridos y sufrimos, pero en medio de nuestro sufrimiento debemos creer que Él tiene el control y que es soberano. Como la escritora Margaret Clarkson bellamente lo ha expresado,
La soberanía de Dios es esa impenetrable roca de la cual el sufriente corazón humano se aferra. Las circunstancias que rodean nuestras vidas no son accidentes. Ellas pueden ser el trabajo del diablo, pero este trabajo es autorizado firmemente por la poderosa mano de nuestro Dios soberano. Todo el mal está sujeto a él, y el diablo no puede tocar a sus hijos a menos que él lo permita. Dios es el Señor de la historia humana y personal de cada uno de los miembros de su familia redimida. No solo están los malévolos actos voluntarios de los demás bajo el control soberano de Dios, sino también los errores y fallas de otras personas. Por ejemplo, un conductor se cruzó el semáforo en rojo, chocó su carro y lo mandó a usted al hospital con múltiples fracturas. Un médico no detectó su cáncer cuando se estaba iniciando y se hubiera podido tratar. Se encontró con un incompetente instructor en un curso muy importante en la universidad o un inepto supervisor que bloqueó su carrera en los negocios. Todas estas circunstancias están bajo la mano controladora de nuestro Dios soberano, quien las utiliza para nuestro bien. Ni los actos malintencionados y maliciosos, ni los errores involuntarios de las personas pueden impedir el propósito que Dios tiene para nosotros. De nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Proverbios 21:30. El gobernante Félix, cometiendo un acto completamente injusto, porque quería congraciarse con los israelitas, mantuvo a Pablo en prisión durante más de 2 años. José estuvo en prisión 2 años porque el copero del faraón se olvidó de él. Aquellos 2 santos hombres fueron dejados en prisión para languidecer, uno por una deliberada injusticia y el otro por un inexcusable olvido. Pero las 2 situaciones difíciles estaban bajo el control soberano de un Dios infinitamente sabio y amoroso. Nada es tan pequeño y trivial para escapar de la atención del control soberano de Dios, ni tan grande como para estar más allá de su poder para controlarlo. El insignificante pajarillo no puede caer al suelo sin su voluntad. Asimismo, el poderoso imperio romano no podía crucificar a Jesús a menos que Dios le diera ese poder. Y lo que es válido para el pajarillo y fue para Jesús, también lo es para usted y para mí. Ningún detalle de su vida es demasiado insignificante para el cuidado del Padre Celestial, y ninguna circunstancia demasiado grande para que Él no la pueda controlar. En 2 días recibí noticias de acontecimientos desastrosos en las vidas de 2 de mis amigos. La esposa de uno de ellos murió de repente cuando aparentemente su carro se atascó en el cruce de la carrilera de un tren que se aproximaba. El otro amigo es un conductor de camión que está luchando para establecerse como independiente en ese negocio. En un viaje reciente, su vehículo se dañó, necesitando repuestos tan caros que costaron casi todo lo que había ganado en ese viaje. Por supuesto, las consecuencias de estos 2 eventos no se pueden comparar. El conductor del camión estaría de acuerdo en que ninguna cantidad del ingreso perdido se puede comparar con la pérdida de una preciosa vida. Pero ¿qué le decimos a cada uno de ellos acerca de la soberanía de Dios, mientras luchan con su singular conjunto de circunstancias? ¿Será que le hablamos a uno de su trágico accidente y al otro acerca de su mala suerte? ¿Estamos en realidad abandonados a merced de carros atascados, de camiones que se dañan, de personas que no están en posición de hacernos daño o que intentan hacerlo? No, y 1000 veces no. Estamos en manos de un Dios soberano que controla todas las circunstancias de nuestras vidas y que se regocija en hacernos bien. Jeremías 32:41. No siempre la soberanía de Dios es manifiesta. Uno de nuestros problemas con la soberanía de Dios es que con frecuencia no parece que Él tuviera el control de las circunstancias en nuestras vidas. Vemos personas injustas, descuidadas y hasta evidentemente malas haciendo cosas que nos afectan. Experimentamos las consecuencias de los errores y fallas de otras personas. Incluso hacemos cosas tontas y pecaminosas, teniendo que cosechar con frecuencia el amargo fruto de nuestras acciones. Es difícil ver a Dios trabajar por medio de causas secundarias o en frágiles y pecadores seres humanos.
Pero es su habilidad de organizar diversas acciones humanas para cumplir su propósito lo que hace que su soberanía sea maravillosa y misteriosa. Ningún cristiano que crea en la Biblia tiene dificultad para creer que Dios puede hacer y ha hecho milagros como ejemplos de su intervención soberana, pero directa en los asuntos de las personas. Sin tener en cuenta nuestra posición teológica con respecto a los milagros que ocurren hoy en día, todos aceptamos indiscutiblemente la validez de los milagros registrados en la Escritura. Pero creer en la soberanía de Dios cuando no vemos su intervención directa, cuando está, por así decirlo, trabajando completamente detrás del escenario a través de circunstancias y personas comunes, es aún más importante, porque esa es la forma en que con frecuencia Él trabaja. Un escritor del siglo XIX, Alexander Carson, en su libro Confianza en Dios en momentos de peligro, dice: por la sabiduría del hombre no se puede ver cómo la providencia de Dios puede arreglar las acciones humanas para cumplir su propósito sin ningún milagro. Por ejemplo, una escritora, al comentar sobre un accidente en el que su carro fue golpeado por otro que se cruzó un semáforo en rojo, supuso que para que Dios lo hubiera protegido, debería haber hecho que al otro vehículo de repente le hubieran salido alas para volar sobre ella y que así no la habría estrellado. Lo que tal afirmación implica es la idea de que al estar Dios enfrentando repentinamente una crisis en la vida de uno de sus hijos, el único recurso que tiene es hacer un milagro o permitir que la crisis ocurra. Dios permitió que en su situación la crisis ocurriera, pero no fue porque Él no pudiera prevenirla. En su soberanía, Él pudo haber cambiado el instante de la llegada al cruce de uno de los conductores o desviado a uno de ellos por otra ruta que Él hubiera escogido. Ninguno de nosotros sabe de eventos en nuestras propias vidas tales, tal vez cientos, como cuando inadvertidamente hemos sido librados de la adversidad o la tragedia por la soberana e invisible mano de Dios. Como bien dijo el salmista, no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Salmo 121, 3 y 4. Sin duda, una de las razones por las cuales el libro de Esther fue incluido en las Escrituras es para ayudarnos a ver la mano soberana de Dios, trabajando invisiblemente tras bambalinas para cuidar de su pueblo. Es interesante que en este libro el nombre de Dios no se mencione ni una sola vez, pero el lector atento ve su mano en toda circunstancia, liberando a su pueblo así como lo hizo en Egipto, a través de poderosos milagros siglos atrás. Dios estaba obrando tan soberanamente a través de circunstancias comunes y corrientes en la época de Esther, como lo hizo a través de milagros en la de Moisés. El aspecto fundamental de este libro está en el capítulo 6. Anterior a los acontecimientos de la noche registrada en ese capítulo, las vidas de todos los israelitas del imperio del rey persa Jerjes estaban en peligro debido al esquema diabólico de un hombre malvado, Amán, quien acababa de ser ascendido a una posición más alta que la de otros nobles del reino. Pero en ese capítulo, los eventos empiezan a dirigirse finalmente a su caída y muerte. La salvación física de los israelitas y el ascenso de Mardoqueo, el héroe de la historia, a la segunda posición más alta del reino. Puesto que la serie de eventos registrados en el capítulo 6 del libro de Esther revelan de manera sobresaliente cómo usa Dios soberanamente las circunstancias más comunes para lograr su propósito, las veremos más detalladamente. Una fatídica noche, el rey Jerjes no podía dormir, por lo cual pidió que le trajeran y le leyeran el libro de las crónicas de su reino. En el transcurso de la lectura, salió a la luz que Mardoqueo, quien estaba en peligro de ser ahorcado a la mañana siguiente, tiempo atrás había informado de un complot para asesinar al rey. Al preguntar qué reconocimiento se le había otorgado, encontró que no se le había hecho nada. Entonces el rey decidió honrarlo de inmediato y resultó que el mismo hombre que había determinado colgar a Mardoqueo terminó haciendo efectivo el edicto del rey para honrarle públicamente. Considere qué tuvo que suceder para salvar a Mardoqueo de la horca. ¿Por qué el rey no durmió esa noche? ¿Por qué entonces pidió que le leyeran un simple registro de hechos en lugar de pedir que le tocaran música suave para arrullarlo y dormirse? Y cuando le leyeron el libro de las crónicas de su reino,
¿Por qué se le ocurrió al lector leer esa sección en particular donde se registraban las acciones de Mardoqueo? ¿Acaso no habría incontables posibilidades de que aquel sirviente hubiera escogido cualquier otra porción de las crónicas del Imperio persa? El rey escuchó acerca del servicio que Mardoqueo había prestado y preguntó cómo se le había recompensado. ¿Por qué el rey no recompensó a Mardoqueo en el momento en que le salvó la vida? ¿Por qué de repente decidió hacer algo? ¿Por qué el malvado Amán apareció en ese momento para pedirle permiso de colgar a Mardoqueo? ¿Por qué Jerjes le preguntó a Amán qué se debería hacer para honrar al hombre de tal manera que él no se diera cuenta, haciendo que Amán pensara que él era quien iba a ser honrado? La respuesta a todos estos interrogantes es que Dios estaba dirigiendo soberanamente los eventos de esa noche para salvar a su pueblo. Sin embargo, la pregunta que naturalmente surge es: ¿dirige Dios siempre los sucesos de mi vida para mi bien? Si aceptamos que el resultado poco usual de los sucesos de Esther se debió a la mano soberana de Dios, ¿estamos justificados al concluir que Dios siempre dirige las circunstancias de nuestras vidas al cumplir su propósito? De acuerdo con Romanos 8:28, la respuesta es un fuerte sí. El versículo dice: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esa garantía de que Dios trabaja en todos los eventos de nuestras vidas es lo que le da sentido a la exhortación de Pablo. Den gracias a Dios en toda situación. Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Cómo le podríamos dar gracias a Dios por todas las circunstancias de nuestras vidas si Él no estuviera obrando en ellas para nuestro bien? Dios hace lo que a Él le place. Por lo tanto, nadie puede actuar ni ninguna circunstancia puede ocurrir fuera de los límites de su voluntad soberana. Pero este es solo un lado de su soberanía. El otro, que es de igual importancia para nuestra confianza en Él, consiste en que ninguno de sus planes se puede frustrar. Dios hace lo que quiere, solo como Él lo quiere, y nadie puede frustrar sus planes o truncar sus propósitos. De nuevo, puesto que es un concepto difícil de aceptar y con frecuencia muy discutido, será útil considerar varios pasajes de las Escrituras que tratan este tema. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Job 42:2. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Isaías 14:27. Desde los tiempos antiguos, yo soy, no hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Isaías 43:13. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Isaías 46:10. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Daniel 4:35. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Efesios 1:11. Ningún plan de Dios se puede impedir. Cuando Él actúa, nadie puede echarlo atrás, detener su mano o pedirle cuenta de sus actos. Dios hace lo que quiere, solo como Él quiere, y resuelve cada evento de acuerdo a su voluntad. Dicha afirmación total y absoluta de la soberanía de Dios nos aterraría si fuera lo único que supiéramos de Él. Pero Él no es solamente soberano, sino perfecto en el amor e infinito en sabiduría. Como vimos en el capítulo 2, el rabino Kushner le atribuyó una parte de la soberanía a la naturaleza. Él dijo, la naturaleza está moralmente ciega. Sin valores, ésta se agita siguiendo sus propias leyes. Pero Dios sí se preocupa y ejerce su soberanía para la gloria suya, su bien y el de su pueblo. Pero, ¿cómo se relaciona este aspecto de su soberanía, es decir, que Dios hace lo que le place, con nuestra confianza en Él?
porque es algo más que una simple afirmación abstracta acerca de Dios para ser debatida por los teólogos, una afirmación que tiene poca relevancia en nuestras vidas diarias. La respuesta es que Él tiene un propósito y un plan para usted y tiene el poder para llevarlo a cabo. Una cosa es saber que ninguna persona o circunstancia fuera de su control soberano puede tocarnos, y otra es saber que nadie, ni ninguna circunstancia, pueden frustrar su propósito en nuestras vidas. Dios tiene un gran propósito para todos los creyentes, a ser transformados según la imagen de su Hijo Jesucristo. También tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, el cual constituye su plan único y a la medida para nuestra vida individual. Y su voluntad cumplirá este propósito. Como dice el Salmo 138, versículo 8, «El Señor cumplirá en mí su propósito». Puesto que sabemos que Dios está dirigiendo nuestras vidas a un fin, y que Él es soberanamente capaz de dirigir los eventos de ellas hacia ese fin, podemos confiar en Él. Podemos encomendarle no solo el resultado final de nuestras vidas, sino también todos los eventos y circunstancias intermedios que nos llevarán a ese resultado. De nuevo, es difícil para nosotros apreciar la realidad de Dios actuando soberanamente en nuestras vidas porque no lo vemos haciéndolo. En cambio, si nos vemos a nosotros mismos o a otras personas actuando, los acontecimientos sucediendo, y evaluamos esas acciones y eventos de acuerdo con nuestras preferencias y planes, nos vemos influenciando o tal vez controlando o siendo controlados por las acciones de otras personas y no vemos a Dios obrando. Pero sobre todas las acciones y eventos de nuestras vidas, tiene el control haciendo lo que quiere entre dichos eventos a pesar de ellos o a través de ellos. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. En sí, ese fue un acto maligno, pero a su debido tiempo, José reconoció que Dios estaba obrando por medio de las acciones de sus hermanos. Por eso él les pudo decir, «Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes». José reconoció la mano de Dios en su vida dirigiendo soberanamente todos los eventos para originar su plan para él. Tal vez usted y yo nunca tengamos el privilegio en esta vida de ver un resultado tan obvio del plan de Dios para nosotros, como lo vio José, pero su plan y su resultado para nosotros no es menos firme ni menos cierto de lo que fue para José. Dios no nos dio el relato de su vida solo para informarnos, sino también para animarnos. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Romanos 15:4. Lo que Dios hizo por José, lo hará por nosotros, pero para conseguir el consuelo y estímulo de esa verdad que Dios ha provisto, debemos confiar en Él y aprender a vivir como Él dijo. Vivimos por fe, no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Uno de los pasajes bíblicos que ha sido muy significativo para mí por varios años es Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Aunque estas palabras fueron dirigidas a la nación de Judá en su cautiverio, expresan un principio acerca de Dios, el cual es reafirmado en otras partes de la Biblia. Dios tiene un plan para usted, y puesto que es su plan y nadie puede desviarlo, entonces puede tener la esperanza y el valor. Usted puede confiar en Dios. Desde nuestra posición limitada, nuestras vidas están marcadas por una infinita serie de posibilidades. Con frecuencia, en lugar de actuar como planeamos, nos encontramos reaccionando mal ante una inesperada serie de eventos. Hacemos planes y con frecuencia somos forzados a cambiarlos. Pero con Dios no hay eventualidades, pues el cambio inesperado de planes es parte de su plan. Él nunca se sorprende, y nunca lo cogemos fuera de guardia o frustrado por sucesos inesperados. Él hace lo que quiere, y eso siempre es para su gloria y nuestro bien. Nuestras vidas también son obstruidas con muchos «si tan solo». Si solo hubiera hecho esto o si solo no hubiera sucedido. Pero de nuevo, Dios no tiene si solos. Dios nunca comete errores. Él no tiene excusas. Por eso el Salmo 18:30 expresa: el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable.
escudo es Dios a los que en Él se refugian. Podemos confiar en Dios, pues Él es merecedor de nuestra confianza. Así como vimos en el libro de Esther el soberano cuidado de Dios para su pueblo, también el corto libro de Ruth nos muestra a Dios obrando con el fin de llevar a cabo el plan trazado para un miembro de su pueblo. En un sentido, el libro de Ruth es más ilustrativo que el libro de Esther porque nos da una idea del obrar soberano de Dios en circunstancias más cotidianas que las descritas en el libro de Esther. Como usted recordará, Ruth era la nuera viuda de Noemí, quien pronunció las conocidas palabras: «Porque iré a donde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Ruth 1:16. El pasaje de Ruth 2, del 1 al 10, nos ayuda a ver a Dios obrando en la vida de ella. Noemí tenía, por parte de su esposo, un pariente que se llamaba Boz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: «Permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien». «Anda, hija mía», le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores, y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz. En eso llegó Boz desde Belén y saludó a los segadores. «Que el Señor esté con ustedes, que el Señor lo bendiga», respondieron ellos. «¿De quién es esta joven?», preguntó Boz al capataz de sus segadores. «Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí», le contestó el capataz. «Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo». Entonces Boz le dijo a Ruth: «Escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado». Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: «¿Cómo es que le he caído tan bien a usted, hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera?». Para concluir rápidamente el relato, Ruth se casa con Boz, llegando a ser la bisabuela del rey David, y una de las 4 mujeres mencionadas en el relato donde Mateo presenta la genealogía de nuestro Señor. Observen el pasaje citado 4 eventos claves para empezar el proceso de Ruth y convertirse en la esposa de Boz. Cuando ella salió a cosechar en los campos, hubiera podido hacerlo en cualquiera de ellos. El versículo 3 dice: «Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz». Es decir, Dios la llevó al campo correcto, pero todavía tenía que conocer a Boz. Entonces el versículo 4 dice: «En eso llegó Boz desde Belén». Dios, quien controló la dirección de Ruth para que se le ocurriera ir al campo de Boz, controló a su vez el tiempo de Boz para que fuera a revisar su cosecha, justo en el momento en el que Ruth estaba allí. Pero todavía Ruth debía ganar la atención y el favor de Boz. Indudablemente muchos pobres recogieron del campo de Boz desde que él dejó el grano que sobraba, pues era parte de la ley dada a Moisés por Dios, y por tanto, un evento común en la vida de Israel. Nosotros supondríamos que un terrateniente como Boz normalmente no se daría cuenta de una pobre mujer que estaba recogiendo los granos sobrantes, pero él vio a Ruth. Versículo 5. «¿De quién es esta joven?», preguntó Boz al capataz de sus segadores. Finalmente vemos que Boz respondió favorablemente a Ruth. El lugar y tiempo correcto, ser vista y ganar el favor de Boz, todos fueron eslabones claves en la cadena de eventos que finalmente resultaron en el matrimonio de Ruth y Boz. Ninguno de estos fue extraordinario, y todos aparentemente solo sucedieron, pareciendo apenas coincidencia en una historia romántica. Pero los lectores respetuosos de la Escritura no pueden dejar de ver la mano soberana de Dios organizando aquellas circunstancias cotidianas para cumplir su propósito. Noemí, aunque en el momento no era consciente del plan futuro de Dios para Ruth y Boz, le atribuye los eventos a él. Los relatos de Esther, Mardoqueo, Ruth y Boz tienen el mismo feliz término, y vemos la mano de Dios obrando en estos eventos.
Pero ¿qué sucede cuando el relato no tiene un final feliz? ¿Ahí también es Dios soberano? Esta es la pregunta crucial. Es fácil confiar en Dios cuando el proceso de los eventos resulta como deseamos, y aún así, con frecuencia, nuestra fe titubea durante el proceso hasta que conocemos el resultado. Considere, por ejemplo, el relato de Hechos 12, sobre los apóstoles Jacobo y Pedro, cuya estrecha relación precedió su apostolado, porque eran socios en el negocio de la pesca. Fueron llamados al mismo tiempo por Jesús para que dejaran su negocio y lo siguieran. Ambos, juntamente con Juan, eran parte del círculo de Jesús. Pero en Hechos 12 le sucedieron eventos radicalmente diferentes. Jacobo es condenado a muerte y Pedro milagrosamente le es perdonado el mismo destino. Pónganse en el lugar de las esposas de Jacobo y Pedro. La una se lamenta por la muerte de su esposo, la otra se regocija por la liberación milagrosa del suyo y por la soberanía de Dios. ¿Pero qué de la esposa de Jacobo? ¿Será que Dios era menos soberano en la muerte de Jacobo que en la liberación de Pedro? ¿Será que Dios es soberano solamente en las circunstancias buenas de nuestras vidas? ¿No es soberano también en los tiempos difíciles y cuando nuestros corazones están afligidos por el dolor? La Biblia nos enseña que Dios es soberano en lo bueno y en lo malo. Considere lo siguiente: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Eclesiastés 7:14. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Isaías 45:7. ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Lamentaciones 3:38. Estos tres pasajes establecen claramente lo que enseña en principio en todo el resto de la Biblia. Dios controla el bien y el mal. Dios no mira de lado o es tomado por sorpresa cuando la adversidad nos golpea. Él tiene el control de esa adversidad, dirigiéndola para su gloria y nuestro bien. Volvamos a la esposa de Jacobo. Ella también debe confiar en Dios y su control soberano sobre la vida y muerte de su esposo. Confiar en Dios no significa que no sufra dolor, que su corazón no esté dolido. Significa que en medio de su dolor y angustia pueda decir: Señor, yo sé que tú tenías el control de este espantoso evento. No entiendo por qué permitiste que sucediera, pero confío en ti. Fácilmente admito que es difícil creer que Dios tenga el control cuando estamos en medio de la ansiedad, el dolor o la angustia, pues he luchado con esto muchas veces. Debido a mi trabajo, muchos de mis escritos se han realizado en forma intermitente, unas horas aquí y otras allá. Por esto, este capítulo en particular fue escrito y reescrito en un periodo de 6 semanas o más, y durante este tiempo tuve que experimentar la soberanía de Dios en 2 ocasiones. En cada una de ellas me di cuenta de que sabía la verdad con respecto a su soberanía. Lo que tuve que hacer fue decidir si iba a confiar en Dios aun cuando mi corazón sufriera. De nuevo noté que así como debemos aprender a obedecer a Dios en nuestras decisiones, una por una, también debemos aprender a confiarle una por una en nuestras circunstancias. Confiar en Dios no es cuestión de sufrimientos, sino de la voluntad. No siento deseos de confiar en Él cuando la adversidad me golpea, pero puedo elegir hacerlo aun cuando no lo desee. Sin embargo, ese acto de voluntad se debe basar en la fe, porque es la verdad. La verdad en la que debemos creer es que Dios es soberano. Él hace su buen propósito y éste nunca se frustra. Él dirige, controla todos los eventos y todas las acciones de sus criaturas de tal forma que nunca pueden actuar fuera de su voluntad soberana. Debemos creer y aferrarnos a esto cuando enfrentemos la adversidad y la tragedia, si queremos glorificarle confiando en Él. Diré lo siguiente tan amable y compasivamente como pueda. Nuestra prioridad en momentos de adversidad es honrar y glorificar a Dios confiando en Él. Tendemos a hacer que la prioridad sea obtener alivio de nuestros sentimientos de dolor, desilusión o frustración.
Este es un deseo natural, y Dios ha prometido darnos gracia suficiente en las pruebas y paz para nuestras ansiedades. Pero así como su voluntad es tener prioridad sobre nuestra voluntad, también su honor es tener prioridad sobre nuestros sentimientos. Honramos a Dios al escoger confiar en Él, aun cuando no entendemos lo que está haciendo o por qué ha permitido que algunas circunstancias adversas ocurran. Cuando buscamos la gloria de Dios, debemos estar seguros de que Él tiene como propósito nuestro bien y que no se detendrá para cumplirlo. Una palabra de precaución. Este capítulo es duro, y por lo tanto se debe leer, estudiar y orar cuando la vida es más o menos rutinaria y se debe almacenar o guardar en nuestros corazones, para el tiempo de adversidad cuando tengamos que recurrir a esa verdad. Sobre todo, debemos ser muy sensibles para instruir a alguien acerca de la soberanía de Dios y animarlo a confiar en Él en el medio de la adversidad y el dolor. Es mucho más fácil confiar en la soberanía de Dios cuando es otra persona la que está sufriendo. Necesitamos ser como Jesús, de quien se dijo: no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Mateo 12:20. No nos sintamos culpables de romper una caña quebrada, un corazón duro, con un tratamiento insensible sobre la fuerte doctrina de la soberanía de Dios.